Bueno, pues vamos al libro de Marcos y vamos a continuar en el capítulo 4. Si tenéis las Biblias, pues voy a leer a partir del 33 y vamos a ver si podemos avanzar hoy y hacer un cacho grande. Bien, voy a leer versículo 33 de Marcos capítulo 4. Dice, después de dar las parábolas del sembrador, del crecimiento de la semilla, o de la semilla de mostaza, si os acordáis. Si habéis perdido alguno de esos, pues volver atrás y escuchar esos mensajes. Que por cierto, no hay que ver el vídeo de todo el culto. Se puede ir y ahí también en el canal de YouTube de la iglesia están los mensajes solamente de Marcos. Bien, versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Cómo nos gustaría tener todas las parábolas del Señor? Seguro que no las tenemos todas, ¿eh? Tenemos las que Él nos registró en los 4 evangelios, no tenemos más. Pero seguramente, porque fíjate que a veces nos dice la palabra que la gente se quedaba escuchándole todo el día. Así que imagínate qué bonito las enseñanzas que daría el Señor. Pero Él les hablaba en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, lo cual quiere decir que había un montón ahí que no conocemos, ¿no? De parábolas. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bien, hemos hablado ya de parábolas en numerosas ocasiones, de que las parábolas eran como un filtro, eran la verdad, contenían muchísima enseñanza, pero que mucha gente no se daba cuenta, porque no tenían oídos para oír, no había verdaderamente interés en el Señor Jesús, ni en lo que decía, simplemente querían disfrutar, entretenimiento, como si fuera una película, disfrutar de eso y seguir el camino como antes, ¿no? Entonces, a ver, nos hacemos la pregunta, ¿por qué la gente no entiende las parábolas o las palabras del Señor? Acabo de contestarlo de alguna manera, pero quiero añadir otra cosa en esta ocasión, ¿bien? Primero, porque no quieren conocer la verdad, la acabo de decir. El primero de los motivos o de las razones por no entender las parábolas era que una persona realmente no quería luego indagar y ver qué. No había verdaderamente un interés. Pero hay también otro motivo, otra razón, y se puede ver en 2 de Corintios 4:4, fíjate lo que dice Pablo. En el versículo 3 dice, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, si no se entiende, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, muchas palabras y no quiero predicar de ese pasaje, pero lo que nos dice es otra razón por la cual la gente no entendía las parábolas, era que Satanás, el Dios de este siglo, había cegado su entendimiento, de manera que no podían ver, no podían escuchar. Ahora, sin dedicar todo el tiempo a este tema, lo importante aquí es reconocer que sí, hay gente que no entiende la palabra de Dios, no entiende el Evangelio porque Satanás les ha cegado y tiene muchas maneras de hacerlo. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad de orar y pedir que Dios, que el Espíritu Santo abra sus ojos y toque su corazón para que se interesen de verdad y entonces comience esa relación de escuchar la palabra, entender la palabra, obedecer la palabra, crecer en la palabra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vale, vamos a ir adelante, que si no, no vamos a tener casi tiempo. 35. Aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿A qué se refiere? Pues se refiere al otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea. Recordemos que el lago, igual pondré una foto, una imagen ahí, el lago era un lago grande, podríamos decir, o un mar pequeño. Si mal no recuerdo, tiene unos 13 kilómetros de alto y unos 8 de ancho. Y se puede ver perfectamente bien de un lado a otro. De arriba hasta abajo es más complicado, pero se puede ver, ahí al final se puede ver, ¿no? Entonces, ellos estaban a un lado y dijo, vamos a ese lado, más o menos del noroeste al sureste, más o menos, ¿bien? Y despidiendo a la multitud que la estaban escuchando, le tomaron como estaba en la barca, o sea, sin ni siquiera, recuerda que estaba enseñando de la barca. Ahí directamente zarparon y se fue. Y luego dice, y había también con él otras barcas. Qué curioso, ¿verdad? Había gente que no quería igual estar en la playa escuchando con los demás y se montaba a su propio barco y venía y se acercaban al Señor. Entonces, mientras el Señor está enseñando, tiene un montón de gente en la playa, en la orilla, y luego tiene un montón de barcos también por ahí que están escuchando. No van a estar pescando, están ahí escuchando también. Curiosa la imagen, ¿verdad? 37. Así que salen hacia el otro lado. El Señor dijo, vamos al otro lado. Bien, vale. No es gran cosa. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, vino una gran tormenta. El tema de tormentas en Galilea es muy común. Si tú ves una foto o visitas el mar de Galilea, te das cuenta, entre otras cosas, que está rodeado de montes. Es muy bajo, está por debajo del nivel del mar. El mar de Galilea está por debajo del nivel oficial del mar. Y sea por lo que sea, pero es muy común que se levanten tormentas brutales, muy locales, justo ahí en el lago, de los montes de alrededor, y se evolucionan tan rápidamente que pilla a la gente en el mar, en el barco. Recuerda, ellos no tenían un motor de 90 caballos y anda, viene una tormenta, venga, vamos, y en 3 minutos ya están en la orilla. No. Esos no había motores, ¿no? Era todo a remo o con las velas o algo, ¿no? Entonces, les pilló una tempestad grandísima, fuerte, con olas muy grandes, y estaban entrando las olas y el barco se estaba empezando a hundir, se estaba llenando de agua. Evidentemente, ellos intentando sacar el agua, les estaba venciendo las olas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué representa esta tormenta para ti y para mí? Para cualquier persona realmente. Pero cuando leemos este pasaje, ¿qué es lo que representa esa tormenta grande que les vino? Lo sabemos, ¿verdad? La tormenta física que les vino representa las tormentas de la vida que nos llegan a nosotros, que llegan a nuestra vida. Tormentas que no las hemos causado nosotros. Ahora, muchas tormentas que recibimos son resultado de nuestras decisiones, muchas de ellas. Pero a veces vienen tormentas que no son por algo que hemos hecho nosotros directamente, que va, ni indirectamente, se podría decir. Un accidente, una enfermedad, tema económico de la empresa que se va a la quiebra, o yo qué sé, tormentas que nos llegan a la vida, que nos golpean fuertemente, de repente, como esta tormenta, y que amenazan con hundirnos. ¿Has tenido alguna tormenta así? Seguro que sí. Todos hemos tenido. Son momentos de miedo,
Son momentos de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, vamos adelante, porque en el 38 dice, o sea, nos damos cuenta que esto tiene una relevancia muy grande para nosotros. Dice, y él estaba en la popa, Señor Jesús, durmiendo, sobre un cabezal. Ahí estaba como un bebé tomando, estaba exhausto después de tanto enseñar, y estaba roque. El Señor estaba dormido. Y le despertaron. Estaba dormido. Y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imaginaros. Olas, el barco, intentando sacar el agua, los discípulos todos están ya aterrorizados, que nos vamos a hundir, y está el Señor ahí dormido. Y van y le despiertan de alguna manera, y Señor, es que no tienes cuidado de que nos vamos a morir. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa que Jesús esté durmiendo en el barco en medio de la tempestad? Lo sabemos también, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Representa las veces que nos llegan las tormentas, de que hablamos hace un momento, nos llegan las tormentas enormes, y parece que Jesús está dormido. Parece que el Señor Jesús no sabe lo que nos está pasando. Que fácilmente se saca la enseñanza, ¿verdad?, de esta historia. Ahora, es normal que los discípulos se pongan un poco nerviosos, ¿bien? Con la madurez espiritual, esos nervios deberían ir relajándose. Pero es normal, es algo natural. El problema aquí, tenemos que identificarlo muy bien. El orar al Señor, el acudir al Señor, eso era bueno. Cuando nos vienen tormentas a la vida, ¿qué debemos hacer? Señor, te necesito. Pero aquí hay algo hay algo que necesita que lo miremos con detalle. ¿Os dais cuenta de la actitud de los discípulos en la pregunta que hacen? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué están mostrando? Están mostrando absoluta incredulidad, o más bien un poco de, ¿cómo lo explico? Un poco de impaciencia, un poco de, Señor, ¿no te das cuenta? ¿Veis que hay una actitud ahí un poco mala? Y nosotros también a veces, ¿verdad? Nos llegan las tormentas, decimos, ¿dónde está el Señor? Señor, ¿pero qué pasa? Esa actitud hay que tener mucho cuidado, porque no es correcta, no es buena. Acudir al Señor en la tormenta, tremendo, maravilloso, necesario. Pero ¿con qué actitud? Cuidado con nuestra actitud. En el 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cállate. ¿Qué cosa, no? Ver al Señor hablar al mar, como si el mar fuese un perrito que está ladrando, cállate. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Se tranquilizó todo, así de golpe. El Señor, cuando ellos acudieron a Él, solucionó su problema. Inmediatamente. Se levantó y dijo al mar, cállate de una vez. No de mala actitud, pero con una autoridad no les quedó ni un... Vamos, no tenían opción. Se callaron inmediatamente las olas y el viento. Pero entonces el Señor les mira. Porque Él no ha acabado. Aquí Él sabe que hay que enseñar algo para ellos y a nosotros.
dice en el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué si estoy aquí, ya veis lo que he hecho? ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe en mí? Qué preguntas, ¿verdad? Seguro que al corazón de cada uno penetraron esas preguntas y les dejaron sin excusa, porque evidentemente no corrían ningún peligro. Nada. No había peligro, porque el Señor estaba en la barca con ellos. Y aunque no estuviese, pero estando en la barca con ellos en la tormenta, literalmente no había peligro. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Qué historia, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la tormenta, o cuando estamos dentro de la tormenta, algunos estáis dentro de la tormenta ahora mismo, ¿cuál es nuestra actitud? Sabemos, si somos del Señor, sabemos que Él está con nosotros, pero igual le vemos como dormido. ¿Qué debemos hacer? Acudir a Él, sí, pero con adoración, con gratitud, con humildad, con confianza. Señor, protégeme, cuida de mí, gracias por tu protección. Y si tú estás escuchando y tú no conoces al Señor, cuando te llegan las tormentas de la vida no tienes dónde refugiarte. Hay personas que se echan al alcohol o a la droga o a cualquier cosa que les de alguna manera intentando distraerse de las tormentas y tal. Eso no son soluciones, ¿no? La solución es elevar la vista y el corazón al Señor Jesús y decir, Señor, confío en ti. La tormenta tú la has traído o la has permitido llegar y en el momento que quieras se puede calmar la tormenta si tú quieres. Esa es la actitud correcta. Y qué buena enseñanza encontramos aquí, ¿verdad? Lo que debemos hacer en las tormentas es responder radicalmente diferente, de manera radicalmente diferente a las personas que no tienen esperanza en Cristo, que no conocen al Señor. Bueno, que el Señor nos ayude a aprender de esta bonita historia que sucedió para ellos, para enseñarles algo a ellos, pero para enseñarme algo a mí también y a ti. Bueno, lo dejamos ahí. Que Dios os bendiga.